En este video vamos a demostrar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Entonces lo primero que haremos será ver qué sucede con esta función cuando x toma el valor de 0. Entonces si x es igual a 0, aquí tendríamos seno de 0 sobre 0. Y ya sabemos que seno de 0 es igual a 0. Entonces al final tendríamos 0 entre 0, lo cual nos da una indeterminación. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir que esta función, cuando x toma el valor de 0, pues no se encuentra determinada. Bien, entonces para hallar este límite, pues no lo podremos hacer así simplemente reemplazando el valor, porque no, como ya hemos dicho, da una indeterminación en ese punto. Lo que queremos será apoyarnos aquí de trigonometría. En este caso usaremos la circunferencia trigonométrica, que es esta. Es una circunferencia de radio 1. Y bueno, este segmento AC sería el cateto opuesto al ángulo X. Por lo tanto, al ser un radio igual a 1, pues este segmento sería igual al seno de X. Y ese segmento de aquí, el segmento OC, sería igual al coseno de X. Y este segmento de aquí, BD, sería igual a la tangente de X. Sin embargo, esto lo podríamos demostrar rápidamente, recordando que la tangente de X se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto sería BD y el cateto adyacente sería OD. Entonces tendríamos BD sobre OD. Pero el segmento OD es un radio de la circunferencia. Entonces, como hemos dicho, el radio aquí de esta circunferencia es 1. Entonces aquí tendríamos BD sobre 1. Y concluimos en que la tangente de X es igual a segmento BD. Entonces este segmento sería la tangente de X. Y bien, entonces, ¿cómo vamos a demostrar este límite? Lo primero que haremos será analizar aquí unas áreas y vamos a establecer unas comparaciones. Sin embargo, hay que recordar que aquí el ángulo X podría ser también negativo, debido a que como nos estamos aproximando a 0, nos podemos aproximar tanto por derecha como por izquierda. Es decir, un X mayor a 0 o un X menor a 0. O sea, podría ser un X positivo que se aproxime a 0 o un X negativo que se aproxima a 0. Y si es positivo, nos encontraríamos en el primer cuadrante. En cambio, si es negativo, nos encontraríamos en el cuarto cuadrante. Sin embargo, cuando el ángulo es negativo, tanto el seno de X como la tangente de X se vuelven también negativos, ya que están aquí en el cuarto cuadrante. Entonces ahí tendríamos un problema, ya que si vamos a hallar áreas, pues tendríamos aquí dos longitudes que estaríamos tomando que se vuelven negativas. Y obviamente, pues si estamos tomando medidas, esas longitudes no pueden ser negativas y no podemos hallar así las áreas, porque obtendríamos luego áreas negativas y eso no queremos. Entonces, pues tendríamos que tomar aquí el valor absoluto tanto del seno de X como de la tangente de X. Del coseno de X no es necesario, ya que el coseno de X siempre es positivo, aquí tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. Recordemos que solo estamos tomando los valores que se encuentran en estos dos cuadrantes, ya que queremos un X que se aproxime a 0, o sea, que esté por esta zona. Y bien, entonces lo que haremos sería tomar el valor absoluto del seno de X y tangente de X. Ahora, ¿cuáles serán las áreas en las cuales vamos a comparar? Primero tenemos aquí un triángulo pequeño, el triángulo OAC. Diremos que el área del triángulo OAC será siempre menor al área de este sector circular OAD, este que tiene forma de una porción de pizza. Y a su vez, el área de este sector circular será siempre menor al área del triángulo más grande OBD. Entonces, estableceríamos esa relación entre las áreas. Bien, entonces aquí podríamos ya reemplazar. Entonces recordemos el área del triángulo y el área del sector circular, que son estas. El área del triángulo, base por altura sobre 2, y el área del sector circular, radio al cuadrado multiplicado por el ángulo en radianes sobre 2. Y el ángulo en radianes, pues aquí no habría problema, ya que estamos tomando de hecho el ángulo en radianes, ya que cuando trabajamos en funciones, pues el ángulo siempre lo tomamos en radianes. Entonces, pues aquí reemplazaríamos la primera área, el área del triángulo OAC, primero su base,
la cual es coseno de x, y su altura, la cual es valor absoluto del seno de x, sobre 2. Entonces tendríamos eso. Luego, esta área es menor al área del sector circular OAD. Entonces tendríamos radio al cuadrado, ya hemos dicho que el radio es 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado multiplicado por el ángulo, que es x, sobre 2. Es decir, el ángulo sobre 2. Sin embargo, acá hay otro problema también, ya que el ángulo, de hecho, puede ser negativo, como ya hemos dicho. Y si tenemos el ángulo negativo, nos daría también un área negativo. Pero como no queremos áreas negativas, simplemente nos importa la amplitud de este ángulo. Es decir, tendríamos que tomar el valor absoluto. Entonces tendríamos el valor absoluto del ángulo sobre 2, ¿no? Ya que estamos tomando, tanto para el caso, pero si el ángulo está en el primer cuadrante o así está en el cuarto cuadrante. Y ahora, esta área será menor al área de ese triángulo, OBD. Entonces tendríamos base, que sería OD, pero este segmento OD ya hemos dicho que es el radio, el cual es 1. Entonces tendríamos 1 por la altura, que es el valor absoluto de la tangente de x, sobre 2. Entonces tendríamos eso, el valor absoluto de la tangente de x sobre 2. Y ahora si nos fijamos, a todos los miembros de la inecuación se está dividiendo entre 2. Entonces podríamos multiplicar a todos los miembros por 2 y así pues hacer que se cancelen y quedándonos esta expresión. Ahora recordemos que tangente de x se puede escribir como seno de x sobre coseno de x por la identidad trigonométrica. Entonces pues simplemente reemplazamos aquí y obtendríamos esto. Y recordemos por la propiedad del valor absoluto que si tenemos valor absoluto de una fracción o de una multiplicación, el valor absoluto se puede repartir. En este caso se repartiría tanto al numerador como al denominador, obteniendo valor absoluto de seno de x sobre valor absoluto de coseno de x. Ahora si nos fijamos tenemos aquí valor absoluto de seno de x y valor absoluto de seno de x. Podríamos entonces dividir a toda la expresión entre valor absoluto de seno de x. Y no olvidar que aquí, al tener valor absoluto de coseno de x, pues ya hemos dicho que el coseno de x siempre será positivo, ya que estamos trabajando en esos dos cuadrantes. Y en el primer y cuarto cuadrante el coseno de x siempre es positivo. Entonces, pues el valor absoluto de una cantidad positiva es esa misma cantidad. Así que escribiríamos simplemente como coseno de x. Y como habíamos dicho hace un momento, vamos a dividir a todo entre el valor absoluto de seno de x. Y en estos dos casos se cancelarían, obteniendo esto. Coseno de x es menor a el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de seno de x, y esto a su vez es menor que 1 sobre el coseno de x. Y aquí, si nos fijamos, tenemos valor absoluto sobre valor absoluto. Y como ya hemos dicho, el valor absoluto, si se puede repartir, entonces eso significa que también se puede agrupar. Entonces aquí agruparíamos obteniendo x sobre seno de x y de todo eso pues su valor absoluto. Ahora aquí pues nosotros nos queremos librar de este valor absoluto, ¿no? Para que lo haga más simple. Y si nos damos cuenta pues aquí es sencillo porque solo hay dos casos, que x sea positivo o que x sea negativo en el cuarto cuadrante. Entonces si x es positivo, seno de x también será positivo, y si x es negativo, seno de x también será negativo. Entonces, si x es positivo, seno de x también será positivo y tendríamos positivo entre positivo que nos dará igual a positivo. Y si x es negativo, ya hemos dicho, seno de x también será negativo y negativo entre negativo nos dará positivo. Entonces, en ambos casos, así x sea positivo o sea negativo, el resultado aquí siempre será positivo. Y como ya hemos dicho, el valor absoluto de una cantidad positiva se escribe como esa misma cantidad. Entonces, simplemente podríamos escribirlo sin el valor absoluto y obtendríamos esta relación. Ahora pues nos damos cuenta que esta fracción x sobre seno de x es muy parecida a la función de la cual queremos hallar su límite. Entonces lo que podríamos hacer aquí sería invertir esta fracción. Pero según las propiedades de las inecuaciones, pues tendríamos que invertir todos los miembros, a su vez que también se invierte el sentido de las desigualdades, de esta manera. El coseno de x ahora sería 1 sobre coseno de x,
x sobre seno de x ahora sería seno de x sobre x. Y 1 sobre coseno de x ahora sería coseno de x sobre 1. O dicho de otra forma, simplemente coseno de x. Entonces, eso sería lo que nos queda. Y ahora ya podríamos ir evaluando límites. En primer lugar, como queremos el límite cuando x tiende a 0, pues podríamos empezar por aquí. El límite cuando x tiende a 0 de esta función, de 1 sobre coseno de x. En este caso simplemente tendríamos que reemplazar. Nos quedaría 1 sobre coseno de 0. Y coseno de 0 ya sabemos que es igual a 1. Entonces tendríamos 1 sobre 1 que es igual a 1. Y por el otro lado aquí, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, pues también reemplazamos. Obtendríamos entonces coseno de 0 que es igual a 1. Entonces nos damos cuenta que cuando x tiende a 0, estas dos funciones, 1 sobre coseno de x y coseno de x, se aproximan a 1. Entonces, si seno de x sobre x siempre se encuentra entre ambas, porque estamos viendo aquí que siempre será menor a 1 sobre coseno de x y siempre será mayor a coseno de x, se supone que cuando x se aproxima a 0, esta función del medio también tendrá que aproximarse a 1, como estas dos. Pero para entenderlo mejor, veámoslo en la gráfica. Aquí está la gráfica de las tres funciones. Y como hemos dicho, la función 1 sobre coseno de x siempre va a ser mayor a la función seno de x sobre x. Y esta a su vez siempre será mayor a la función coseno de x. Y como hemos comprobado, pues el límite de estas dos funciones de los extremos, cuando x se aproxima a 0, estas dos se aproximan a 1. Entonces, pues como la función seno de x sobre x siempre está entre ambas, obligatoriamente cuando x se aproxima a 0, esa función tendrá que aproximarse a 1, ya que, como hemos dicho, pues se encuentra entre ambas, no podría estar por otro lado, necesariamente tiene que ir siempre entre ambas. Y como aquí ambas se aproximan a 1, pues esta función también se aproximará a 1. Entonces concluimos en que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1.